En las páginas de la Biblia se esconde una historia épica que ha intrigado a la humanidad durante siglos. Una historia de traición celestial, un enfrentamiento entre el cielo y el infierno, y la decisión de Dios que cambió el curso de la eternidad. Hoy, revelaremos la asombrosa verdad que ha estado oculta a simple vista. No se trata de un cuento de ángeles con alas, arpas y bondad inquebrantable, sino de una batalla que cambió el destino del mundo. ¿Te atreves a conocer la verdad detrás de los ángeles caídos? ¿Te sientes preparado para explorar la auténtica historia que la Biblia nos revela? Prepárate para un viaje lleno de revelaciones, misterio y emoción. No estamos aquí para dar respuestas fáciles ni para juzgar, sino para explorar las profundidades de la fe, la esperanza y el perdón. Así que, sin más preámbulos, adéntrate en la historia que no conocías, en la historia que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Comencemos. Para comprender la verdadera historia de los ángeles en la Biblia, primero debemos retroceder en el tiempo, a un momento antes de la creación del mundo. En el principio, cuando solo existía la eternidad y la divinidad, Dios decidió dar vida a seres celestiales especiales, los ángeles. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, se nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero antes de la creación de la tierra, Dios ya había hecho algo extraordinario. En el libro de Job, capítulo 38, versículos 4 y 7, encontramos un pasaje que nos arroja luz sobre la creación de los ángeles. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todos los hijos de Dios, los ángeles fueron testigos de la creación misma de la tierra. Imagina estar presente en ese momento, cuando los cimientos del mundo fueron puestos y la belleza de la creación tomó forma. Los ángeles, seres celestiales sin igual, fueron creados por Dios, dotados de belleza, sabiduría y poder. Están destinados a servir como mensajeros divinos y guardianes de la humanidad. En los Salmos, capítulo 91, versículo 11, la Biblia nos revela, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden en todos tus caminos. Este versículo nos habla de la protección que los ángeles ofrecen a los humanos. Sus misiones divinas incluyen guiar, proteger y transmitir los mensajes de Dios a la humanidad. Así que, antes de que se produjera cualquier conflicto celestial, los ángeles fueron creados con un propósito noble y divino, como servidores de Dios y guardianes de su creación. Pero, como veremos más adelante en esta historia, incluso los seres celestiales más puros pueden verse tentados por la oscuridad. Permanece con nosotros mientras exploramos la apasionante historia de los ángeles en la Biblia. En el corazón del cielo, donde reinaba la paz y la armonía, algo oscuro comenzó a gestarse. La historia de la rebelión de Lucifer es uno de los relatos más enigmáticos y controvertidos de la Biblia, un momento que cambió el cielo para siempre. La Biblia nos revela esta crónica en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15, donde leemos, como caíste del cielo, lucero, hijo de la aurora. Tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios elevaré mi trono. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, era uno de los ángeles más hermosos y poderosos creados por Dios. Pero la belleza a menudo se mezcla con la soberbia, y Lucifer se rebeló contra su creador. Su orgullo lo llevó a desafiar a Dios, y con él, una parte de los ángeles lo siguió en su rebelión. La Biblia también nos cuenta este episodio en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles. La rebelión de Lucifer provocó una guerra en los cielos, una lucha que culminó con su expulsión y la de sus seguidores del cielo. Desde entonces, Lucifer se convirtió en el adversario, el diablo. Esta historia nos revela que incluso los seres más puros y poderosos pueden caer en la tentación y la soberbia. La rebelión de Lucifer es un recordatorio de la fragilidad de la creación y la importancia de la humildad. Pero, como veremos a lo largo de esta historia, la misericordia de Dios sigue brillando incluso en medio de la oscuridad. La historia de Lucifer nos recuerda que, en última instancia, la justicia y el amor divinos prevalecerán. La rebelión de Lucifer marca un punto crucial en la historia de los ángeles en la Biblia, y su influencia en el mundo terrenal es innegable. Acompáñanos mientras continuamos desentrañando esta apasionante narrativa. Tras la rebelión de Lucifer y sus seguidores, el cielo experimentó una sacudida que resonaría a lo largo de la eternidad. Pero, ¿cómo respondió Dios a este acto de desobediencia y rebelión? La Biblia nos ofrece una visión de la respuesta divina en el libro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, Dios, en su justicia, no toleró la rebelión en su reino celestial. Los ángeles caídos fueron expulsados del cielo y arrojados a las profundidades de la oscuridad, condenados a esperar el juicio final.
Esta historia nos recuerda la inflexibilidad de la justicia divina y la importancia de la obediencia. Los ángeles, a pesar de su belleza y poder, no estaban exentos de las consecuencias de la rebelión. Sin embargo, en medio de este castigo, también vemos un atisbo de la misericordia de Dios. A lo largo de la Biblia, se nos muestra que la redención y la esperanza no están fuera de su alcance. La historia de la caída de los ángeles caídos nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue siendo un Dios de amor y redención. La historia de los ángeles en la Biblia está llena de giros y lecciones profundas. La historia de los ángeles caídos no se limita a las esferas celestiales, sino que su influencia se extendió a la historia de la humanidad. En esta sección, exploraremos cómo estas entidades celestiales influyeron en eventos terrenales a lo largo de los siglos. La Biblia nos proporciona un vistazo a esta influencia en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4, donde se habla de los hijos de Dios, que se mezclaron con los seres humanos y dieron lugar a los gigantes. Este pasaje bíblico nos introduce a los Nefilim, seres misteriosos y poderosos que surgieron de la unión de ángeles caídos con mujeres humanas. Una narrativa que evoca tanto curiosidad como intriga. La influencia de los ángeles caídos se extendió a tal punto que provocó la ira de Dios, lo que culminó en el diluvio universal, un evento que cambió el curso de la humanidad y se relata en el libro de Génesis, capítulo 7. Imagina el mundo sumergido bajo aguas torrenciales, donde la única esperanza y salvación se encontraba en el arca de Noé. Una historia de destrucción, pero también de renovación. La influencia de los ángeles caídos no se detuvo con el diluvio. Continuaremos explorando cómo su presencia se manifestó a lo largo de la Biblia en eventos significativos que han dejado una profunda huella en la historia humana. La historia de los ángeles caídos es un recordatorio de que las acciones en el mundo espiritual pueden tener un impacto duradero en el mundo terrenal. Únete a nosotros mientras desentrañamos los misterios que han influido en nuestra historia. En medio de la oscuridad y las consecuencias de la influencia de los ángeles caídos en la historia de la humanidad, encontramos un rayo de luz, la misericordia y la oportunidad de redención que solo Dios puede ofrecer. La Biblia nos revela la naturaleza compasiva de Dios en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 13, rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Esta misericordia divina se ilustra en historias bíblicas conmovedoras, como la del hijo pródigo, que derrochó su herencia y regresó a su padre en busca de perdón. La parábola del hijo pródigo, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, nos enseña que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad de redención, de volver a la gracia de Dios. Además, encontramos ejemplos como el apóstol Pablo, quien pasó de perseguir a los cristianos a ser uno de los más grandes defensores del cristianismo. Estas historias nos recuerdan que la redención es posible para todos. En medio de la historia de los ángeles caídos, la historia de la redención brilla con fuerza. La Biblia nos dice que no importa cuán lejos hayamos caído, Dios siempre nos ofrece la oportunidad de regresar a su amor y su gracia. Esta es una lección poderosa, que, a pesar de nuestras faltas y debilidades, la esperanza y la redención están al alcance de todos nosotros. Sigamos explorando cómo la historia de los ángeles caídos se conecta con esta poderosa verdad. La historia de los ángeles caídos en la Biblia no es solo un relato antiguo, sus lecciones resuenan en nuestras vidas diarias. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestro mundo contemporáneo? Hoy, vivimos en un mundo lleno de desafíos morales y espirituales. La historia de la caída de los ángeles caídos nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a principios divinos. En nuestra sociedad, vemos ejemplos de decisiones impulsivas y egoístas que a menudo resultan en consecuencias negativas. La historia de la rebelión de Lucifer nos recuerda la trágica caída que puede ocurrir cuando el orgullo supera la humildad. Pero, como vemos en historias contemporáneas de redención, la transformación es posible. Personas que han enfrentado la oscuridad en sus vidas encuentran luz y esperanza al volver a Dios y seguir principios espirituales. La historia de los ángeles caídos nos inspira a tomar decisiones éticas, a buscar la verdad y a ser compasivos con los demás. En una era de desafíos morales, estas lecciones son más relevantes que nunca. La historia de los ángeles caídos también nos muestra que, incluso en medio de la oscuridad, la luz y la redención son posibles. Podemos ser agentes de cambio positivo en un mundo que necesita esperanza y amor. La Biblia nos muestra que la misericordia de Dios es inagotable, que la redención está al alcance de todos nosotros, sin importar cuán lejos hayamos caído. Tal como vemos en historias de redención contemporáneas, nuestras vidas pueden transformarse. El arrepentimiento, la fe y el amor pueden sanar nuestras heridas y restaurar nuestra relación con Dios.